Bien, nuestro hermano Sebi nos leyó el pasaje un poco largo, pero es el pasaje de la mujer samaritana. Seguramente todos habéis escuchado acerca del mensaje sobre la mujer samaritana. Hoy vamos a pasar un poco por encima de ciertos pasajes, ¿vale? Y la verdad que todo esto surgió, estaba haciendo una serie, preparando una serie para la iglesia en Gandía sobre los yo soy. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida, un poco sobre todo esto. Y esa palabra yo soy significa, es la misma palabra que Jesús está usando en la traducción de los Septuaginta del Antiguo Testamento al griego. Unos judíos en cierta época antes de Jesucristo habían traducido el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, del hebreo al griego. ¿Vale? Y en esa traducción, cuando leemos que Jesús le está diciendo a Moisés, que Jehová le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy, la traducción es exactamente las mismas palabras en griego que Jesús utiliza. Es ego, que significa yo, la palabra ego viene de egoísta, ¿no? Tenemos la palabra ego en castellano, y eimi, que significa yo soy, ¿vale? La traducción sería yo soy. Entonces, esa es la misma expresión que tradujeron los judíos del hebreo al griego. Y Jesús lo toma. Ninguna otra persona pensó jamás en usar esa expresión porque es yo soy el que soy, ¿no? Por decir así. Pero Jesús sí que lo utiliza. Y en todas y cada una de estas expresiones, que las encontramos en el Evangelio de Juan, ¿vale? Él dice ego eimi, es decir, yo soy, pues el camino, la verdad y la vida, ¿no? Luego dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿vale? Y en esta expresión también se lo dice a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice, yo sé que vendrá el Mesías, cuando venga nos revelará todas las cosas. Y él le dice, yo soy. Ego eimi, está diciendo, yo soy Dios encarnado, yo soy el que hablo contigo, yo soy el Dios que hablo contigo, ¿no? Y claro, es una expresión que tú dices, teológica, una expresión realmente de decir, Él es Dios, y Jesús está diciendo, yo soy Dios hecho hombre, yo soy el Mesías. También cuando Jesús encuentra también a dos mujeres que son las hermanas de Lázaro, que había muerto, y que van a Jesús, y Jesús le habla a las dos hermanas, y cuando ella le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el yo soy de la Biblia, del Antiguo Testamento, la resurrección y la vida. Y ella dijo, sí, yo sé que tú eres, pero mi hermano ha muerto, pero yo sé de que todo lo que le pidieras al Padre, todo pues se hará realidad, ¿no? La palabra dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que el Señor le dijo a ella, ¿no? Así que me di cuenta que el trato que Jesús daba hacia las mujeres, leyendo las dos partes, yo decía, pero qué delicadeza, cómo habla el Señor a las mujeres. Yo no soy tan delicado hablando a mi esposa como Jesús, y Jesús tiene que ser mi ejemplo a seguir. Así que me di cuenta que el trato que tuvo con esas mujeres fue ejemplar, y me preguntó, ¿cómo fue el trato con otros encuentros con otras mujeres diferentes? Y ahí fue donde surgió este estudio, más que un mensaje, este estudio sobre el trato que Jesús da hacia las mujeres. Así que me gustaría empezar con la mujer samaritana. Vamos a ver cómo la trata, cómo la lleva, cómo la honra, ¿vale? Con la mujer samaritana fue un encuentro, dice el versículo 4, y me llama mucho la atención, porque dice que el encuentro fue preparado por él.
¿Lo tenéis? ¿Tenéis ahí el pasaje? Juan capítulo 4, versículo 4. Es decir, que a Jesús no se le escapa nada. Es decir, vosotros estáis aquí y decís, no, yo estoy aquí porque he decidido venir aquí. Yo creo que no. Yo creo que no. Veamos lo que dice. Dice el Señor Jesús en capítulo 4, versículo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Era algo necesario pasar por Samaria. Era necesario que tú estuvieras aquí. Es necesario que yo estuviera aquí. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su plan. ¿Vale? Así que, pues, jamás nadie iría a un pozo hondo sin una cuerda y un cubo, ¿no? Y un balde, ¿no? No sé cómo le decimos aquí, balde o cubo o las dos cosas, ¿no? Bien, ¿vale? Nadie iría. Y menos, en aquella época, mucho menos ir a las 12 del mediodía. Ahora el 12 del mediodía aún todavía, pero en aquella época a las 12 del mediodía es como si fueran las 2 de hoy en día, es decir, cuando el sol está más alto, donde más calienta, donde más calor hace y donde nadie se le ocurriría ir al pozo a sacar agua. Nadie. ¿Vale? Y Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, ir a un pozo donde no va a ir nadie por el calor y además a un pozo donde, aún teniendo sed, no puedo sacar agua. Entonces, el Señor no está muy bien, ¿no? Le falta algo. Pero no, esta mujer iba siempre a esa hora. Iba siempre a esa hora para no tener que verse con nadie, ya que en la ciudad no la apreciaban porque se había separado ya de 5 maridos y ahora estaba rejuntada, como decimos ahora, ¿no? Estaba viviendo con un hombre que no se había casado con él. Para evitar las miradas, porque normalmente cuando iban a sacar agua al pozo, iban todas las mujeres temprano para sacar agua, pues, para los quehaceres de la casa, ¿no? Así que y ella realmente no solamente era despreciada por sus amigas, por sus vecinas, sino que además era samaritana y era despreciada por los judíos, ¿vale? Era una raza mezclada donde los judíos no querían saber nada de los samaritanos. Era tal el odio que los judíos tenían hacia los samaritanos que cuando tenían que pasar de Judea a Galilea no pasaban por ese territorio, sino que cruzaban el Jordán, subían por tierra incluso casi de gentiles, ¿vale? Para volver otra vez a cruzar el Jordán y entrar a Galilea. Es decir, hacían un recorrido enorme para evitar pasar por tierra de los samaritanos. Así que imaginaros cómo se llevaban los samaritanos y los judíos. Jesús le reveló a ella realmente quién es el Mesías y le llevó el mensaje de salvación y le enseñó incluso cómo adorar a Dios. Una mujer realmente que era despreciada, una mujer que no la quería nadie, y Jesús le da la mayor de las enseñanzas. Justamente en una de las enseñanzas que estaban dando a mis nietos, había una cosa, ¿quién es Dios? ¿No? Y los niños tenían que decir, Dios, o como es Dios, Dios es espíritu. ¿Vale? Y es justamente lo que le revela Jesús a esta mujer. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que ella corrió a dar la noticia al pueblo, porque además Jesús le había tratado como nadie le había tratado. Y ella fue corriendo a dar la noticia de que Cristo era el Salvador, que había encontrado a Cristo el Salvador. Bueno, y al final del pasaje, en el versículo 42, decían que a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
solamente hay un Salvador, no hay otro. No pensemos que vamos a conseguir la salvación haciendo buenas obras o estudiando mucho la Biblia. No, solo Cristo salva, solo arrepintiéndonos de nuestros pecados y yendo a Cristo recibimos la salvación, solo por la fe. No tenemos que hacer obras, la obra la hizo Cristo y esa es la obra que tenemos que aceptar. Ahora, hay otro encuentro que Jesús tiene con otras mujeres, ¿vale? Esta es bastante llamativa porque Él también le responde cariñosamente a una exigencia, ¿vale? El encuentro de estas dos mujeres y todo lo que sucedió allí fue programado por el Señor también. El Señor programó el encuentro con la mujer samaritana y también prepara el encuentro con estas dos mujeres, Marta y María. Pues cuando aún Lázaro estaba vivo, las hermanas enviaron un mensaje, un WhatsApp al Señor, un Telegram, ¿vale? Y justamente Jesús no le hizo caso, porque le dijo: tu amigo Lázaro está enfermo, ven. Ellas sabían de que Jesús sanaba cualquier enfermedad, lo habían visto, creían en Jesús, creían incluso que Jesús era Dios, pero nunca habían visto que alguien pudiera estar de los muertos. Y ellas realmente habían visto cómo Jesús sanaba y mandaron un mensaje a Jesús: Jesús, ven, porque tu amigo Lázaro está muy enfermo. ¿Y Jesús qué hace? Dice las Escrituras en Juan capítulo 11, versículo 11, si queréis lo leemos en un momento. Juan 11, 11, dice: dicho esto, no, eso ya es cuando, perdón. Sí, el versículo 3. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y el versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús aposta, es decir, adrede, se quedó 2 días más para cuando él fuera allá, Lázaro estuviera ya muerto. Estuviera ya muerto. Y cuando ya él sabía, porque él es Dios, que Lázaro había muerto, él le dice a sus discípulos, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Y ellos pensaron: si duerme estará mejorando, ¿no? Porque cuando uno ya está un poco mejor, tal, pues cuando descansa y tal, dice: bueno, pues está mejorando. No, es que está muerto, le dijo, ¿no? Así que Jesús va a Betania y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, el versículo 20 de este pasaje, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él estaba diciendo: Señor, has llegado tarde. ¿Dónde tenías el reloj? ¿No te funcionaba? ¿Le quitaste la pila o algo? Llegaste tarde. ¿Por qué has llegado tarde? ¿No? ¿Por qué? Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Era una creyente, una buena creyente, pero ella pensaba que Jesús había llegado tarde. Y hemos visto que Jesús se retrasó aposta para llegar tarde, ¿vale? Jesús nunca llega tarde a ningún compromiso. No penséis que llega tarde. Él se retrasa porque tiene un plan, pero nunca llega tarde a los compromisos que tiene. Nosotros tenemos otra manera de pensar, ¿vale? Marta está diciéndole: Señor, te mandamos un mensaje para que vinieras pronto y has llegado tarde. Jesús había sanado a muchos enfermos y ahora ha llegado tarde y tu amigo Lázaro, mi hermano, está muerto.
Y aún más, su cuerpo es ya de 4 días. Es decir, que ya está oliendo mal, se está descomponiendo, se está descomponiendo. No sé si habéis olido alguna vez una carne putrefacta. Me regalaron no hace mucho un chorizo, chorizo del bueno, ¿vale? Y estaba envuelto, todavía con la fecha de caducidad perfecta, pero cuando lo abrimos, aquello olía a muerto. Yo nunca he olido a muerto, pero olía muy mal. Al final lo enterramos en el cubo de la basura, porque olía mal, ¿vale? Así que el Señor Jesús, cuando le está diciendo a Marta todo esto, Señor, has llegado tarde, si hubieras estado aquí y tal, el trato que no le dice, ¿por qué me molestas? No, lo que sea, le dice, no, tu hermano resucitará. Y aún más, Marta le dijo, sí, yo sé que resucitará y en el día postrero y tal, como diciendo, dice, y le vuelve a decir con todo cariño, con todo amor, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solamente está Jesús hablando acerca de los que están enterrados en la tierra, porque los que han muerto sin Cristo no podrán creer en Él. El tiempo para creer en Cristo es cuando estás aquí, en esta tierra. No os engañéis. No hay purgatorio. No lo hay. No hay limbo. No hay nada de eso. De aquí vas a la presencia de Dios para ser juzgado. Así que cuando Jesús dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Y yo lo resucitaré en el día postrero, claro que sí. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la respuesta de Marta. Luego María exactamente se entera de que Jesús está allí, vuelve a ir a Jesús y le dice exactamente lo mismo. Jesús le responde exactamente lo mismo a María. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Dios y soy la resurrección y la vida. Cuando ya él iba hacia la tumba de Lázaro, Marta le vuelve a decir, Señor, no hay nada que hacer. Es que ya apesta, ya huele mal, ya está putrefacto, está empezando a podrirse. Y Jesús le vuelve a contestar, no le recrimina su falta de fe. Era creyente, como todos nosotros tenemos falta de fe en muchos momentos. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En estas dos ilustraciones, vamos a ver 4 más, así que tened paciencia, ¿vale? Cómo el Señor ha tratado con tanta delicadeza a aquellas personas que no creen, que son despreciadas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes amada, querida, o amado, querido? ¿O te sientes despreciado, te sientes mal? ¿Cómo te sientes? Jesús te va a tratar con cariño, para que vengas a Él, para que creas en Él. Después de esto, muchos creyeron también, igual que con la mujer samaritana. Podríamos ver el trato del Señor con una mujer que se acerca por detrás, sin su permiso, y le toca el borde de su manto para sacar provecho de él. Una mujer que tenía flujo de sangre. Desde hacía 12 años. Se había gastado todo lo que tenía, todo, en médicos para poderse curar, para poder ser sana. Y dice la Escritura, dice aquí una mujer enferma de flujo de sangre, eso lo encontramos en Mateo capítulo 9. De flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto,
porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hemos de estudiar un poco el entorno en donde se vivía la ley y todo, ¿vale? Hemos de entender de que una mujer que tenía la regla, flujo de sangre, o un hombre que puede tener flujo continuo, no podía estar tocando a otra persona cuando tenía ese flujo. Incluso si esa mujer o ese hombre se sentaba en una silla, ella tenía que avisar de que nadie se sentara en esa silla porque lo contaminaba. Así que los que tenían esa enfermedad no podían ni estar tocando a nadie, ni estar invitando a nadie a su casa, e incluso no podían ni siquiera asistir a las reuniones, a la sinagoga. Así que Jesús realmente, después de que ella tocó, sabía realmente que había salido poder de él, le dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Él sabía perfectamente quién le había tocado, lo que quería que ella saliera y diera testimonio y dijera lo que, y que él pudiera decirle lo que tenía que decirle, ¿vale? Jesús, queriendo realmente que la mujer saliera de allí y diera testimonio, pidió que declarara lo que sucedió. Y ella, sabiendo que había hecho mal, lo había hecho muy mal al tocar a alguien, porque con tocar a alguien podía contaminarlo. Imaginaros, contaminar al maestro, al rabino, contaminar al santo de Israel. Claro, Jesús no se contamina, porque él es todo lo contrario, él lo que toca lo santifica, ¿vale? Pero todo en el Antiguo Testamento, todo hombre contaminado, toda carne contaminada, contamina a otra, ¿vale? Así que realmente había hecho muy mal, un acto muy mal. Y cuando ya se descubrió que era ella, ¿vale? Lucas dice que cuando la mujer vio que ya no había quedado oculta, dice, vino temblando. La reprimenda que le iba a dar el Señor. No podía ser pequeña, tenía que ser grande. Marcos dice, el Evangelio de Marcos dice que vino temblando y temiendo. Temía lo que le podía suceder. Probablemente hasta podían lapidarla por la negligencia. Dice, y postrándose a sus pies, le declaró todo lo que había sucedido. Y cómo al instante de tocar el borde había sido sana. Ella esperaba unas palabras rudas, fuertes, severas por su negligencia, pero encontró las palabras más cariñosas que jamás alguien le hubiera dicho. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Para qué Jesús estaba buscando a esta mujer? Para decirle cariñosamente, hija. Podemos pararnos aquí y expresar qué es lo de hija, pero hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer fue salva, dice la Escritura, desde aquella hora. Otra mujer le importuna al Señor. Además, esta es extranjera, esta es gentil, ¿vale? Y incluso vive afuera. Jesús había recorrido muchos kilómetros, estaba agotado, se salió fuera de la región de Galilea, se había ido a Tiro y a Sidón para que nadie lo reconociera. La fama de Jesús se había extendido por todos los lugares, no solamente en la ciudad, en el territorio de Israel y de Judá, sino por afuera, ¿vale? Y dice el Evangelio en Mateo 15, 22, dice, y aquí una mujer cananea, Marcos dice que era griega, sirofenicia de nación, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús quería calma,
Jesús no quería que nadie estuviera gritándole. Jesús fue allí para que nadie lo conociera y justamente esta mujer lo reconoce y comienza a gritarle como buena madre porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio y quería que el Señor la liberara. Jesús le dice una expresión: no está bien dar de comer a los de afuera antes que a los de casa. La expresión en Marcos es así, dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran animales de carroña, no es como lo que tenemos ahora, que tenemos un animalito en casa que lo acariciamos. No, eran carroñeros y se le daba la comida de sobra y nunca se metían dentro de casa, eran animales inmundos, animales que no eran para tener en casa. Ahora los tenemos en casa, los vacunamos, le ponemos un chip y todo, ¿no? Pero no, en aquella época no, eran para estar afuera y para el basurero echárselo, ¿no? Para que se comieran las sobras, ¿no? ¿Vale? Así que ella le dice: Señor, claro que primeramente hay que alimentar a los hijos, pero es que los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Jesús podía haberle dicho: vete, déjame en paz, ¿no? Pero él le dice: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Ella se comparó a un perrillo despreciable. Dice: pero Señor, hasta los perrillos comen de las migajas de sus hijos. Y el Señor le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Podía haberle realmente despreciado, podía haber despreciado a la mujer anterior del flujo de sangre, pero no, todo lo contrario. Él: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nunca va a haber aquel que venga a Cristo, nunca lo va nunca va a ser despreciado por él. A ver, porque cuando llego aquí, la tablet no me quiere hacer caso. Ahora, hay otro encuentro de Jesús con otra mujer. Es un encuentro de una mujer que la habían pillado en el mismo acto de adulterio. En el mismo acto de adulterio, infidelidad matrimonial. Según la ley, tenía que ser lapidada. Digo lapidada, creo que todos lo saben, por los niños, ¿no? Por los niños chiquititos, lapidada, ¿vale? Y justo habían pillado a esta mujer en el mismo acto de adulterio y la trajeron a Jesús. Y según la ley, debía morir por lapidación. Bueno, la ley dice también de que había que coger al que había adulterado y haberlo apedreado con ella también, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no pecan? ¿Somos perfectos? ¿O corrió más que ninguno? ¿O era amigote de alguno que estaba por allí y lo dejó escapar? No lo sabemos. Pero solo trajeron a la mujer. No creas que por ser hombre eres mejor o que Dios va a tener un trato especial contigo. Si eres padre, tienes mucha más responsabilidad, pero por ser hombre también tiene la misma responsabilidad que una mujer. Dios no hace acepción de personas. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice Juan capítulo 8, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pues bien, vamos a apedrearla, ¿no? No hubiese sucedido nada. Jesús estaba cumpliendo con la ley, ¿verdad? Bien,
vamos a apedrearla y luego vamos a buscar al hombre y lo apedreamos también. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en tierra, con su dedo. Muchas veces nos hemos preguntado, he escuchado mensajes incluso sobre eso. Son tonterías lo que puedan decir, porque no dice la Escritura nada. Pero bueno, podríamos pensar que a lo mejor estaba escribiendo los mandamientos de la ley. Todos los versículos que hablan acerca del adulterio, tendría que ser un buen terreno de tierra para escribirlos, ¿no? ¿Vale? No sabemos qué, o las ordenanzas sobre eso, no sabemos qué. Pero le insistieron. Y él se enderezó y dijo algo muy llamativo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es bastante extraño porque todos los que habían allí eran hombres. ¿Cuántos habrían adulterado? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Parece que hay más sabiduría en las canas. El problema es que se nos cae el pelo. No sé si en esas canas que teníamos se nos fue la sabiduría, porque a mí se me ha ido bastante. Pero bueno, salían cada uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Jesús se enderezó de nuevo y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, no de forma acusatoria, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús empezó a recomendarle, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, no dice nada de eso. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no sé lo que habrá pensado esta mujer al escuchar las palabras del Señor. Pero tan solo decir, yo no te condeno, el Dios eterno, el Mesías, que estaba allí mismo, escuchar, yo no te condeno. Cree en mí, yo no te condeno. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar a los pecadores, llamar a los pecadores al arrepentimiento y salvarlos a través de la fe. Dice Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Eres justo o eres un pecador? Si eres justo, te vas al infierno. Si eres un pecador, que recibes a Cristo y recibes la justicia de Cristo, serás salvo. Porque los fariseos se creían justos, se creían que eran los mejores religiosos, que cumplían con toda la ley, que cumplían con todos los mandamientos, que lo sabían todo. Pero Jesús les dijo, hipócritas. Y aquellos que eran pecadores, Jesús iba, se acercaba a ellos y les hablaba y creían en Él y les decía que eran salvos. Otra de las mujeres que fueron importunas con el maestro fue una que entró en casa de un fariseo que había invitado a Jesús a comer. Ella no tenía invitación. Ella entra y era una mujer que todos en el pueblo, en la aldea o en el pueblo, conocían que era una mujer pecadora. ¿Qué hacía? No hace falta decirlo. Nos lo imaginamos, ¿vale? Porque todos hemos pecado y sabemos cuál es la lista de pecados, conocemos los 10 mandamientos, podría ser robar, lo que sea, ¿no? Adulterar, lo que sea, ¿vale? Era una mujer pecadora. Entra e interrumpe la comida y comienza a llorar en los pies de Jesús, comienza a besar sus pies, a echarle un perfume y a secárselos con sus cabellos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Todos conocían a esta mujer por su pecado. Y está contaminando y molestando al maestro, al rabino,
como cuando el fariseo, pero cuando el fariseo está pensando que Jesús no se está enterando de nada, no sabía quién era ella, el maestro le dice, ¿te puedo contar una historia? Y el fariseo le dice, sí, cuéntala. Dice, habían dos personas que debían a un señor, una debía mucho dinero y otra debía menos. El Señor perdona a los dos por igual. ¿Quién crees tú de los dos que han sido perdonados que ama más a su Señor? Dice el fariseo, hombre, al que más se le perdonó. ¿Será por eso por lo que yo amo mucho al Señor? Me perdonó mucho. Y el Señor le dijo, bien has respondido. Versículo en Lucas, por si alguien está buscándolo o lo quiere leer luego, ¿vale? Como queda grabado, así lo podéis ver, en Lucas capítulo 7, del 43 en adelante. Respondiendo, el Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, él tenía que haberle dado una patada. Cualquier otro rabino le hubiese dado una patada a esta señora y la hubiese echado fuera. Porque incluso los rabinos, los maestros, cuando veían venir a una mujer caminando por la senda, por el camino, ellos se iban hacia el otro extremo del camino para no cruzarse con ella. Así que las mujeres no eran muy consideradas, muy bien consideradas en aquella época, ¿vale? Pero el Señor no hace eso. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre, porque todos los caminos eran polvorientos, y cuando tú entrabas a una casa, el sirviente más bajo de la casa, el más despreciable de todo, el más insignificante, ¿vale?, era el que lavaba los pies a los que entraban. No era el Señor, no era el amo de la casa. Por eso cuando los discípulos vieron que Jesús estaba lavándole los pies, dijo Pedro, tú no hagas eso, ¿no? Tú no puedes hacer esto, tú eres el Señor. Y él le dijo, de esto te vas a tener que aprender mucho, porque no he venido para ser servido, sino para servir. Y esta mujer entró a su casa, dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Arrepentimiento. ¿Ha habido arrepentimiento en tu vida? ¿Ha habido arrepentimiento por tu pecado? ¿Le has dicho, Señor, perdóname por mis pecados? El día que yo lo hice, le dije una expresión de falta de fe. Le dije, Señor, si de verdad existes, era ateo, no creía en Dios. Límpiame y sálvame y perdóname. Y Él me perdonó. A esta mujer estaba haciendo lo mismo, estaba allí a los pies del Maestro, los pies de Jesús, llorando, mojándole los pies con sus lágrimas y secándole con sus cabellos. Y Jesús le dice, y ya está enjugado sus lágrimas con sus cabellos, no me diste beso. Era una costumbre cuando alguien entraba a una casa dar un beso. A veces nos preguntamos por qué en la iglesia no nos damos besos. Porque es una costumbre, una buena costumbre. Incluso Pablo dice de que besaros con ósculo santo, con un beso santo, ¿no? Sin malas intenciones, de quereros, ¿no? Hombres y mujeres. Ahora los hombres nos damos la mano, ¿no? Pero era una costumbre de besarse como de recibimiento. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No era besar los pies, era besar la cara. Pero ella no se sentía suficientemente respetada, ni se sentía plena como para besarle la cara. Los pies a lo mejor. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite. El aceite en aquella época era un aceite con olor. Uno caminaba, sudaba, llegaba a la casa y lo que había que hacer era lavarle los pies, darle el beso de bienvenida, lavarle los pies
el siervo, cualquier siervo, y ungirlo con perfume, ¿vale? Para disimular probablemente a lo mejor pues el olor corporal, ¿no? Dice, y esta ha ungido mis pies con el perfume. Por lo cual te digo, le dijo al fariseo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, todo esto era la conversación con el fariseo, y a ella le dice de una manera que yo creo que a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es la frase más maravillosa que el Señor nos ha dicho. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El poder acercarme al mismísimo Jesús y abrazarle los pies, abrazarlo a Él, besarlo e incluso besarle en la cara, porque es por su gracia que Él me ha salvado, que os ha salvado y que os puede salvar a aquellos que aún no han entregado vuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe. También podríamos hablar del trato que Jesús tuvo con una niña enferma, muerta, cómo la llamó, cómo la levantó. A una mujer encorvada por un demonio, cómo la trató. Cómo trató a María Magdalena, otra de las mujeres que tenía espíritus demoníacos, y cómo la trató. Cómo trató a su madre, a María. Cómo trató a la suegra de Pedro. A lo mejor Pedro no le hizo mucha gracia, pero también la trató con mucho amor y cariño, ¿vale? Con las mujeres que le servían, ¿cómo las trató? ¿Cómo las honraba? Con la mujer angustiada, porque no encontraba el cuerpo del maestro que habían enterrado y que se lo habían robado. ¿Y cómo trató a esta mujer? Jesús se encontró con el mismo Jesús, ¿y cómo la trató? Porque Jesús ya había resucitado. Y a otras tantas mujeres. Todo su trato fue de honra, de respeto. Así que no solamente Jesús trata con respeto y honra a las mujeres, que los hombres hemos de imitar para tratar a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a las personas que vienen, a las hermanas en la fe, a las hermanas que tenemos, con honra, con respeto, con honor. Sino que Jesús lleva esa honra, ese honor, ese respeto hacia todos aquellos que se acercan a Él. Porque dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús fue siempre respetuoso, amable y paciente con cada encuentro que tuvo con diferentes mujeres. Fue severo con hombres que se creían muy religiosos, pero con aquellos que fueron a buscarle humildemente encontraron ese cariño. Recuerdo decirles a mis hijos varones que la expresión a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Claro, tenía un hijo que era el mayor, tengo una hija mayor de todo, después viene un varón, dos hembras, Vanessa es la del medio, luego hay otra, y luego está el más pequeñito, que es ahora el pastor de la iglesia en la cual estoy asistiendo, y él decía, papá, es que no es justo, es que ellas me pegan, porque siempre le reprendía cuando veía a él, pues pegándole a sus hermanas, ¿no? Y yo le decía, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y es que no es justo, es que me pegan, no se les toca, ¿no? Y espero que lo hayan aprendido, porque que me entere yo que tocan a mis nueras. ¿Vale? La pregunta principal de todo es, ¿cuál debe ser el trato que debo tener como hombre cristiano con las mujeres? Jesús es nuestro ejemplo en todo. Debemos de tratarlas como Cristo lo hizo, con honor, amabilidad, con amor fraternal, con delicadeza y con respeto. ¿Cuál debe ser el trato del hombre casado con su esposa? Bueno, debe ser de honor, amabilidad, exactamente igual,
con amor fraternal, como si fuera una hermana en la fe, con delicadeza, con respeto, con agradecimiento, porque muchas veces llegamos a casa y parece como que tenemos una chacha que nos va a servir, ¿no? Es mi esposa, es la mujer a la que quiero, en entrega, en reconocimiento de lo que hace, defendiéndola en todo momento. Dice porque Pablo dice a los romanos, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Las mujeres y los hombres son de Él. Son por Él y son para Él. Fueron creados por Él y para Él. Lo somos para su gloria. Todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios. Todo. Por eso nuestro trato con nuestra esposa, con nuestra suegra, con nuestra madre, con nuestra hermana, con cualquier otra mujer, tiene que dar siempre gloria a Dios. Y hacia el otro lado, exactamente igual. El próximo día a lo mejor hablamos de las mujeres, ¿vale? Pero esta vez hemos hablado de los hombres. Cristo sabe cuál es el trato que hay que tener con la esposa, porque Él tiene una esposa. Él está desposado con una esposa. Así que hemos de aprender de Cristo. Pablo dice a los Efesios, en capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como, el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El hombre poder guiar a la mujer hacia el camino de Cristo y a toda la familia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, es verdad, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. No dice la mujer ame a su marido porque va de sobra. La mujer siempre ama. No sé por qué tiene el amor ahí siempre a lo grande, ¿no? Siempre hacia su marido, hacia sus hijos, es el hombre al que le cuesta. Por eso dice el hombre tiene que amar a su esposa. ¿Cómo debo amar a mi mujer? ¿Cómo la debo amar? ¿Cómo debes amar a tu mujer? ¿Como Cristo amó a la iglesia? ¡Uf! Y se entregó por ella. ¡Uf! ¿Eh? Si no sabes cuánto debes de amar a tu mujer, ámala como a ti mismo. Como te amas a ti mismo. Estamos siempre pensando en nosotros mismos, pero pensamos en lo que a ellas les gusta. Le compramos, para complacerla, algún regalo algún ramo de flores, que nosotros no entendemos por qué les gustan las flores cortadas, ¿verdad? Flores que se mueren. Preferible una maceta, ¿no? Pero les gustan las flores cortadas. No sé a todas vosotras, pero a mi mujer le gustan las flores cortadas, los ramos. Piensas en ella y le regalas un ramo de rosas de vez en cuando. Cuando recibes el salario, dices, bueno, pues voy a dedicarle 15 euros a comprarle un ramito de flores a mi esposa. ¿Lo haces? Pero sí que te gustaría comprarte el último móvil, ¿no? Lo último que sale, o la navaja esta preciosa de no sé qué, o la colección que tienes, pero te olvidas. Si no sabes cuánto tienes que amarla, ámala como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia. Cristo pagó por ti en la cruz para que tus pecados sean perdonados
y que forme parte tu esposa que vivirá con él en la eternidad, para que tú formes parte de su esposa. Para concluir, ya termino, ¿vale? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amas? Recuerda, tienes que hacer mucha memoria, mala cosa. Mala cosa. Si no fue esta mañana, hay que corregir muchas cosas. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Cristo, te amo, te quiero, no hay otro como tú? ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias a tu esposa? Porque justamente hizo la comida que tú estabas pensando. No es porque te leyera pensamientos, sino porque en alguna frase que dijiste le dice, me gustaría comer pan. Nosotros decimos papas con... Es que con maíz, pero es con la piña, con mazorca, ¿no? Y de repente al día siguiente te encuentras allí las costillas con las papas, el mojo y la piña. ¿Le ha dado las gracias? No soy un ejemplo, ¿eh? Pablo dice, imitadme a mí, imitar a Pablo si queréis, pero a mí no. Pero sí a imitar a Cristo, ¿vale? A Él es el que tenemos que imitar. Él es el que no falla nunca, ¿vale? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que estás contento y gozoso por su compañía, por haberte casado con ella? ¿Cuándo fue la última vez? Han pasado muchos años, 40 años llevamos casados mi esposa y yo. Vamos a cumplirlo en marzo, 24 de marzo. ¿Te acuerdas del día en que os habéis casado? Apúntalo, no te olvides, no te olvides. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Cristo lo mismo? Le dijiste, Señor, estoy contento, estoy gozoso. Desde que entregué mi vida a ti aquel día, encima de un sillón abierto, como si fuera una cama, y me puse de rodillas, Señor, estoy contentísimo de aquel día, pero más estoy contento de que hoy sigo caminando contigo. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste al Señor? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los que tenemos delante de nosotros? Cristo tiene que ser el todo en todos. Tiene que ser el ejemplo en todo. Y en esto también. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dice además, en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No piense que ya eres lo máximo espiritual, porque el máximo es Cristo. Y no le llegamos ni a la suela del zapato. No llegamos ni al dedo gordo. No llegamos ni a tocar sus pies. Que el Señor nos ayude realmente a vivir una vida santa, justa, pura, como Él lo es, y que lo mostremos a los demás. No solamente hemos de mostrar ese respeto y cariño hacia mujeres que están en la iglesia, sino a aquellas que nos odian por nuestro credo, y aquellos que no quieren saber nada de nosotros, aquellos que son nuestros enemigos, mostrémosle ese amor de Cristo. Oremos.